Eduardo Medrano es un líder empresarial de la industria manufacturera, visionario y promotor del sector de herramientales en México, promoviendo activamente la integración de alta tecnología como factor fundamental de la competitividad. Presidente de Maquino México y presidente de IESTEMA Américas. Fundador, expresidente de la Asociación Mexicana de Moldes y Troqueles, AMMT, y autor del libro de negocios El ABC de los moldes, troqueles y dispositivos, una industria en expansión. Le damos un aplauso, por favor, a Eduardo Medrano y le agradecemos por aquí su presencia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Una pregunta, ¿quién fue a la comida? Espero no aburrirlos para que no se van a dormir. ¿Quién de aquí fabrica moldes, troqueles o dispositivos? ¿Quién de aquí usa moldes, troqueles y dispositivos? ¿Quién le vende a los? ¿Tú los usas? Okay, perfecto. ¿Qué usas? ¿Moldes de inyección? Perfecto. Aquí son proveedores de la industria, la mayoría. Muy bien, bueno, gracias. Gracias por el agüita. Les voy a platicar. En México hemos tenido un reto importante de poder aprovechar las oportunidades comerciales, particularmente en expandirnos en el tema de manufactura avanzada. Les voy a hacer un viaje muy general para aquellos que están en la industria de manufactura, van a encontrarse muy alineados con estos. Para los que no, voy a tratar de hacer algunos conceptos básicos sin aburrirlos para que, esperando después del postre, más bien sea la cereza de la comida. Lo primero, hablamos de un taller ideal, particularmente de un taller ideal de moldes o troqueles o herramientales para el nearshoring. Lo que les voy a platicar es qué es la industria de los herramientales, ¿no? En el nearshoring, cuál es la oportunidad que hay, cuáles son las alternativas de fortalecimiento de la manufactura local, los 4 requisitos indispensables para ser proveedores de empresas que se van a ubicar o reubicar o van a aumentar su capacidad productiva en México, y finalmente los 13 elementos del taller ideal. Es una lista que voy a ir muy rápido. Espero que si en algún momento ustedes quieren entretenerse, no quieren aprender un poquito más, con gusto les platico. Yo tengo 25 años de experiencia integrando tecnología en América. Me tocó trabajar 5 años en Estados Unidos integrando proyectos de alta tecnología, tanto en Estados Unidos, México, Costa Rica y Canadá. A través del tiempo y de mi formación en un taller precisamente de troqueles de uno de mis tíos, me heredo todo este conocimiento, este bagaje, y tenemos la oportunidad de fundar la Asociación Mexicana de Moldes y Troqueles. Hoy vengo muy entusiasmado que hace 3 semanas que fue la Asamblea Mundial de ITSMA, que es el organismo mundial de países productores de tooling. Hubo marcajes muy particulares y para México fue señalado como uno de los 3 países punteros para tomar la manufactura de tooling en el mundo. Si bien sabemos, y lo van a ver en lo que les voy a presentar, ya hay líderes. China, India y México son los candidatos para tomar la estafeta de manufactura de herramientales, y fue muy puntualmente que en esta Asamblea Mundial un estudio de una empresa alemana identificó que a México lo que falta es capacidad en volumen. Hay vocación, nos falta capacidad. Y cuando hablamos de capacidad empezamos a decir, pues sí, ¿no? Pues ¿cómo tendría que verse un taller ideal? Pensar, el que emprende y dice quiero poner mi taller de moldes, ¿cómo lo tengo que estructurar?
si bien ya tengo mi taller de moldes, cómo lo tengo que evolucionar, y si ya tengo un taller de moldes, troqueles y dispositivos maduro, en qué puedo eficientar. Así que empezamos. La industria de los herramientales en el mundo, la madre de todas las manufacturas, si bien lo revisamos, cualquier producto que tenemos y cualquier industria que exista hoy en manufactura utiliza un molde, un troquel o un dispositivo para fabricar. Particularmente en México, la industria automotriz, la aeroespacial, la de dispositivos médicos y la de electrodomésticos, aunado un poquito con todos los que son envases y empaques, utilizan moldes, utilizan troqueles. Estos son algunos de los toolings, ¿no?, que se denominan, ahí los ven separados. Estos están en mi libro que editamos el año pasado: moldes, troqueles matricidados, dispositivos e incluso las herramientas de corte. ¿Quiénes son los líderes de producción en el mundo? Esta es la producción. Ustedes van a ver, ¿no?, el primero, y sin duda el que compra moldes sabe, y te dicen, oye, ¿a quién le compras moldes? El que no diga que es China, pues creo que no está en un tema rentable. ¿Por qué? De entrada, China tiene una cantidad de talleres de moldes muy rebasado en proporción a su población, ¿no? ¿Alguien sabe de qué tamaño es la población de China? ¿No? Son 1.300 millones de habitantes. México somos 130 millones de habitantes. En México tenemos alrededor de 500, 600 talleres, que no todos fabrican moldes. Portugal, por ejemplo, tiene alrededor de 900. Canadá tiene alrededor de 900. Japón tiene 7,000 talleres. Sin embargo, el 70% de estos talleres son talleres altamente tecnificados y con alta tecnología, que son operados por 7 personas, a diferencia de nuestros talleres a nivel nacional, que utilizan todavía tecnologías convencionales, tecnologías algo limitadas, y en promedio de 25 personas cada uno. Estados Unidos, 7,000 talleres. Para no darle vuelta, China tiene 44,000 talleres de moldes, dispositivos y troqueles. Cuando ustedes ven estas estadísticas, pues hay una coincidencia. Si ustedes ven las primeras economías del mundo en función del PIB, coincide con estos números. El herramental, los moldes, los troqueles, los dispositivos, es el cimiento de la creación de valor. China, hace 50 años, hizo un mapa de ruta para desarrollar una industria de manufactura que el objetivo no era fabricar cosas, no era dar trabajo, sino crear productos y marcas propias de China. Yo preguntaría, ¿quién de ustedes hoy utiliza algún producto de marca china? Esto no lo veíamos hace par de décadas. Veíamos un producto, incluso no marca china, que decía Made in China, y decíamos, no es muy bueno. Hoy vemos moldes hechos en China de una gran calidad. Estados Unidos, Japón, Corea del Sur. Y algo interesante, las exportaciones de China, las exportaciones de Corea de moldes de inyección, por ejemplo. Y ahí vemos a Alemania, vemos a Canadá, Italia, Estados Unidos. Portugal es un país que su manufactura es pequeña y la mayor parte de la producción de moldes es de exportación, el 80% de exportación. Y hoy, pues en ese efecto del Made in China, nos preguntamos esta dependencia que fue evidenciada durante el COVID. Cuando vino el COVID, todo se paró, ¿no? Cuando cierran los embarques de China, el mundo se paró, ¿no? Hubo una crisis tan grande que empezamos a ver a fondo las condiciones y vemos que los mayores importadores de moldes
es Estados Unidos, México, Europa. Hoy México es el segundo mayor importador de tooling en el mundo. Cuando lo vemos así y lo vemos en esta gráfica, lo que más importamos son moldes de inyección de plástico, luego troqueles, ¿no? Y moldes para metal, particularmente lo que es el die casting. ¿Qué historia tenemos como México en el herramental? Pues ya no es nuevo, nadie sabía mucho, pero los herramentales y talleres, particularmente herramentales, llegaron con las maquiladoras en 1960, más como un acuerdo entre Estados Unidos de retener migrantes en México. Dijeron, oye, pues mejor mandamos las fábricas a México, nos vendes la mano de obra barata y ahí los retenemos, no tenemos que estar controlando a migrantes. Desde entonces, cuando llegan los OEMs primero, particularmente General Motors, Chrysler, Ford, pues también se traen ciertos talleres pequeños que están dando mantenimiento, servicio a los moldes, a los troqueles, y estos típicamente son talleres internos. Hoy en México, de cada 3 empresas de inyección de plástico, 2 tienen un taller interno para dar servicio, mantenimiento o incluso fabricar nuevos moldes. En la historia, estas empresas regularmente tenían talleres, lo que le llaman talleres cautivos, es decir, un taller, algún ex empleado que con su liquidación compraba 2 máquinas, ponía su taller y la empresa lo contrataba en exclusividad y a nadie más le vendía. Obviamente, si a la empresa le iba mal, pues el proveedor estaba tostado. Y particularmente en estos años era maquinaria manual y obsoleta. Hoy, ¿qué es la industria de moldes, troqueles y herramientales en México? Les mencionaba, hay más de 500 entidades con vocación de metal mecánica en herramientales. ¿Qué se quiere decir vocación? Bueno, pues que le entienden a los fierros, saben lo que es una cavidad, lo que es un punzón, pero no todos diseñan y fabrican una herramental completa. Apenas una quinta parte de estos talleres, de estas entidades, tienen la capacidad de producir herramentales completos. Ya va a ser casi 10 años, hoy nos acompaña el director nacional de la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles, y se ha hecho un impulso a la industria para reconocer estos talleres e impulsar la formación de clústeres. Un clúster muy exitoso es el de Nuevo León, que integra más de 45 empresas, incluyendo tractoras, ayudando a reemplazar importaciones. Dentro del volumen de producción de estas empresas, en promedio, las que fabrican moldes y troqueles apenas llegan a 20 unidades fabricadas al año. Para que ustedes diferencien, un taller regularmente o hace servicios de mantenimiento o de reparación, o bien hace una cantidad modesta de moldes al año. Cuando hablamos la producción de moldes, cuando hablamos de 80, 100, 120 moldes al año, estamos hablando ya de fábricas de moldes. Hoy, digamos que nuestra industria se caracteriza porque se está convirtiendo tecnológicamente, pero lentamente. No puede ser, hay un tema de financiamiento que los dueños de talleres les cuesta trabajo meterle todo el dinero. Cuando a lo mejor nuestros clientes, quien compra un molde, les pongo un ejemplo, hay un molde que puede costar $250,000. Para el cliente, él puede comprar 80 moldes de esos en un año, como Ford Motor Company, que hace un año tenía 9 programas para 9 plataformas y cada programa tenía 70 moldes, ¿no? Entonces, cuando ustedes empiezan a ver la posibilidad y cuántos talleres requeriríamos para hacer ese volumen, pues viene a preguntarse
cómo equipas, cómo operas y cómo haces un taller ideal para estas condiciones. Si bien Ford tiene 70 herramientales por 9 programas, multiplíquenlo por 24 OEMs automotrices, ¿no? ¿Cuántos va a requerir BMW? ¿Cuántos va a requerir Toyota? ¿Cuántos va a requerir Mazda? Todos en México van a requerir estos elementos. Estas empresas son familiares, regularmente un promedio de 25 personas y sus ventas promedio son de $500,000. Seguimos siendo modestamente en este tamaño. México importa el 90% de sus moldes de inyección, de sus troqueles. Pero bueno, pues para no acabarla ahí, cuando nace la asociación reconocemos una capacidad, empezamos a pedir oportunidades de negocio y se dan. Empezamos a crecer la producción a doble dígito y cuando empezamos manufacturábamos en México como $120 millones en valor. Hoy México estamos alrededor de $500 millones de producción. Y dices, oye, pues son 5 veces lo que ha crecido, ya empieza a ser importante, sí, pero sigue siendo modesto porque es 1/10 parte de lo que pide el mercado. Y viene el nearshoring, ¿no? Dicen, bueno, para que no se acabe, les vamos a meter ahora un reto y una oportunidad. Hay por ahí una historia que platico en algunas conferencias de este hombre londinense que hacía zapatos, manda a los 2 hijos a la India y le dice, oye, quiero que vayas a ver qué potencial tenemos para vender zapatos. Entonces se van los 2 hijos, uno es pesimista, otro optimista, regresan, toma primero al pesimista y le dice, oye, ¿hay negocio o no hay negocio? Sí, híjole papá, pues fui a la India y no usan zapatos. La verdad que no hay negocio. Y llama después al optimista y le dice, oye, ¿hay negocio o no hay negocio? ¿Qué viste? Y entusiasma al güey, le dice, ¿qué crees? Nadie usa zapatos, ¿no? Tenemos una oportunidad gigantesca. Nosotros como país, al menos yo como visionario y fundador de la asociación, yo soy como el segundo hijo, ¿no? Digo, no hacemos, hay que hacerlo, pero hay que llevar una dirección. Nearshoring es una oportunidad multimillonaria que hay que entender cómo se desarrolla esto. La cadena de valor empieza desde que creas un producto, lo diseñas y vas a crear un herramental que es lo que va a determinar que sea manufacturable. Lo digo así en sílabas porque es difícil la palabra, ¿no? Manufacturable quiere decir que de lo que se fumó el diseñador se pueda fabricar y además que sea económicamente posible fabricar. ¿De qué me sirve tener, vamos a pensar, una fascia de un carro extraordinariamente elaborada si no se puede fabricar el molde, ¿no? O si económicamente no es posible, a lo mejor es posible fabricar la pieza, pero económicamente va a ser más cara que un componente mecánico. Una vez que tienes herramientales, lo empiezas a aventar con tus Tier 1, Tier 2. Los Tier 1 y Tier 2 fabrican las piezas, se las dan al fabricante de equipo original, el OEM, y el OEM las integra, ¿no? En México, ¿qué ha pasado? Nosotros empezamos al revés, ¿no? En México empezamos con que llegaron General Motors, Chrysler, BMW. ¿Y qué han hecho estas empresas? Ustedes han sido testigos, ¿no? Dicen, viene Tesla y además de los $5,000 millones de inversión, se trae a 70 proveedores. Viene Kia, además de que viene Kia, tiene que traer 60 proveedores. Nosotros en México llevamos desde 1960 instalados con los OEMs, pero ha habido una interrupción que la parte de herramientales se quedó pendiente. Hoy que están los Tier 1 y Tier 2 instalados y creciendo, es momento de apalancarnos con los herramientales, con los moldes de inyección. Y finalmente, pues es el diseño de producto y que eso ya lo vemos, ¿no?
General Motors en Toluca tiene un centro de diseño de producto a nivel América con más de 1,500 ingenieros. General Electric en Querétaro tiene un centro de diseño de producto de más de 3,000 ingenieros. Esta cadena de valor la vamos a ir viendo cada vez más enfática de localizarse en México. Pero ¿esto cómo se traduce en dólares? El mercado de moldes de inyección, los que se usan en México año con año, son 5,000 millones de dólares. Estos 5,000 millones de dólares en herramientales son responsables de fabricar año con año 95,000 millones de dólares de autopartes, 7,5 millones de dólares en productos de aeroespacial, 22,000 millones de dólares en electrodomésticos y 15,000 millones de dólares en industria de dispositivos médicos. Ahí ven ustedes dónde estamos como México en todas las industrias y vemos que pues al final estos herramientales, a pesar de que es una porción del valor de la producción, son realmente responsables de toda la manufactura en México. ¿Esto qué quiere decir y traducido en oportunidades? Pues ahora tenemos que agregar herramientales para producir el aumento del nearshoring, que lo mencionaba René hoy en la mañana, que es de 34,000 millones de dólares. Hay que hacer herramientales, importar herramientales o comprar herramientales para producir 34,000 millones de dólares en productos. Tenemos que meter más herramientales para llenar la capacidad actual. Hay un valor que el INEGI mide, no sé si ustedes lo han visto por ahí, que es el índice de capacidad usada industrial. Entonces el INEGI, cuando va monitoreando, incluso entidades y asociaciones a nivel mundial, lo que van viendo por país, dicen qué utilización industrial tiene Estados Unidos, tiene México. Y México por los últimos 5 años hemos andado entre los 78 y 79% de utilización industrial. Quiere decir que ahora con el nearshoring, cuando se requiere más capacidad, pues van a querer utilizar el 100% de esta capacidad. ¿Qué significa eso? Más herramientales. Otro punto, el ciclo de los productos ya es más corto. Hoy los carros cambian de línea pues, al año siguiente, ¿no? Aquí está mi esposa por allá atrás, que luego vamos a ver los carros, ¿no? Y ya cuando te decides por uno y finalmente vas a comprarlo, dices, ya me voy a sacar el último. Llevas a la agencia a recogerlo y ya tiene otro modelo, ¿no? Sí, la fascia ya es diferente, hay un facelift. Y el interior es diferente. ¿Por qué? Porque hoy los productos tienen una vida muy corta. Con ello, quiere decir que los herramientales que se están acumulando más o menos tienen un ciclo de vida de 5 años. Insisto, 90% del tooling es importado. Hay un incremento importante en centros de diseño en México y particularmente tenemos una deficiencia en la región de productos y marcas hecho en México. ¿Qué alternativas hay de fortalecimiento en la industria? Uno, pues es evolucionar, ¿no? Por ejemplo, empresas como Continental, como Bosch, como mismo Mave, pues lo que hacen, ponen una estrategia que le llaman glocalización, ¿no? Que es la combinación entre global y local. ¿Qué es lo que hacen? Tienen proveedores estratégicos de moldes que no van a cambiar porque son muy complejos, porque son muy fiables y no van a migrarlos a México. Pero ¿qué es lo que hacen? Le piden al proveedor que trabaje con un taller local para que pueda darles servicio de mantenimiento, reparación o cambios de ingeniería. Otro son establecimientos estratégicos dedicados regionales. Concreto, obligo a mis proveedores actuales a venirse a México y de esos ya hay chinos, hay canadienses, hay alemanes, hay portugales. Hoy el 15% de esas 500 empresas que les dije son empresas de inversión extranjera. Otro más, talleres internos, como los habíamos visto,
para una empresa como Mave, por ejemplo, o una empresa como Lego, realmente equipar un taller interno es una porción de sus ingresos. Ellos pueden tener el taller más moderno con la mejor maquinaria para dar servicio, mantenimiento y hacer algunos de sus moldes. Esa, de cierto modo, es desfavorable, esa condición es desfavorable para talleres locales, porque les platicaba, si un molde vale $250,000, hoy la máquina más pequeña de mayor precisión vale $250,000. Lego puede hacer un taller interno que le cueste $8 millones y es una inversión pues, que no le va a doler, sí va a ser importante. Pero hoy un taller que pueda invertir $8 millones sería imposible. Después viene el desarrollo de proveedores regionales. Estamos viendo esta búsqueda de talleres en Canadá, talleres en Brasil, talleres en México, en Estados Unidos, sobre todo en reemplazo de importaciones de Asia. Y finalmente es el desarrollo de proveedores locales, que es ahí donde entra nuestra industria. Para nosotros, si lo vemos así y lo ven en la lista, en orden de importancia es así. 1, empiezan con sus proveedores ya establecidos y el último es desarrollo de proveedores locales. Y aquí es donde entra ya la pregunta, es cómo hacemos para convencer a estas empresas de que realmente se puede tener el taller ideal en México o Norteamérica o Brasil. Hay 4 requisitos indispensables. Hicimos el ejercicio con Ford Motor Company en un espectro de evaluación muy importante, una auditoría de 64 talleres en México. ¿Tendrán idea cuántos fueron elegidos a la suerte? ¿5%? Que eso serían… Te pasaste, ¿no? 4 talleres. Y los temas fundamentales, ¿no? Cuando tú te vas y ves estos talleres, dices, hijo, qué bárbaros, qué bonitos moldes hacen, qué padres hacen. Pero hay varias medidas que les voy a platicar. 1, que tengan experiencia demostrable de producción de volumen y nicho de negocio. Regularmente los talleres hacen, como mi tía Chole, de dulce, de chile y de manteca, ¿no? Te hacen moldes de inyección, moldes de aluminio, troqueles, ¿no? Tortas de tamal, tortas de cheque. Pues no, tendrían que dedicarse a un solo nicho y eso le genera la confianza al cliente, sobre todo un cliente que viene del extranjero y se va a establecer en México para decir, este cuate sí sabe hacer moldes de inyección de plástico para tapas y roscas, por ejemplo. La regla del 80-20 que me comentaba mi amigo Edgar Alarcón, que es el director de Sourcing Manager de Ford a nivel América, decía, Eduardo, hay una regla del 80-20. Si un taller depende 80% de un solo cliente, no es candidato de un OEM o de uno de mis proveedores. ¿Por qué? Porque depende mucho de una sola fuente para poder ser viable financieramente. Y la otra es, si ese proveedor, el 80% de su producción, de su nicho de trabajo, está en mi nicho de necesidad, le entra. Pero si está al revés, ¿no? Vamos a pensar que estoy buscando un molde de inyección, pero el señor, el 80% de su trabajo es moldes de inyección de aluminio, pues ya no quedó alineado. Entonces, con eso, para esencia es uno de los temas esenciales, ¿no? Cómo mides riesgos y cómo checas que tienen las capacidades esenciales. Otro es que tengan tecnología equiparable o cerca a la del cliente. Ustedes imaginen Ford Motor Company, el tipo de máquinas que compra, ¿no? Pues no compra cualquier marca, no compra cualquier calidad. Saben de marcas. Cuando fuimos a hacer la auditoría en cada taller, la gente que iba decía, ¿no? Algunos dueños de taller decían, es que no saben de hacer moldes. A eso se dedican. Ford compra miles de moldes al año.
Esa es su especialidad. Tal vez no sepan de manufactura especial y una operación en particular, pero si algo saben es de hacer las cosas y sistemas de producción. Así que en el tema de equipos, regularmente si tengo la misma marca, el mismo equipo o la misma o equiparable la precisión que tiene mi cliente, puedo competir. Nos pasó recientemente con una empresa de industria médica que es cliente de nosotros de Makino, que buscó proveedores en México y no lo lograba. El modo que hizo fue inverso. Me preguntó, me dijo, oye, ¿quién de tus clientes que hacen moldes de inyección utiliza Makino? Pues tengo 7 talleres, tengo 7 clientes. Los 7 clientes lograron integrarse a esta empresa porque de cierto modo el tener tecnología equiparable le garantizaba y le reducía el riesgo de inversión a este cliente. Capacidad financiera en temas de capital trabajo disponible y nivel de deuda. Vete a ver un proveedor que te va a hacer un molde, que el molde puede tardar de 12 hasta 32 o 36 semanas de fabricación. Y cuando empiezas a ver que el cuate está lleno de deudas, que no tiene lana para los siguientes 2, 3 meses, te empiezas a preguntar en qué va a utilizar tus anticipos, ¿no? Y te empiezas a preguntar si va a tener el flujo para que cuando llegue la semana 28, pues va a tener el dinero para acabar tu trabajo. Así que aquel que quiera realmente entrarle a las grandes ligas tiene que revisar cómo está financiándose y cómo demuestra que tiene esa fortaleza de financiamiento. La última, y dije 4, pero puse 5, la habilidad de gestión de proyectos, administración y comunicación, ¿no? Hay talleres que el director, además de ser el dueño, es el de ventas, el director de operaciones, es el de mantenimiento, es el de cobranza. Ese tipo de cosas para una empresa que viene a México viene a hacer negocios grandes, viene a hacer negocios que le garanticen un bajo riesgo. Así que de esta parte tiene que demostrarse que hay una gestión de proyectos. Y finalmente, que esa es la quinta, una 4.1, es que haya una alineación de precio y tiempo de entrega en escenarios de retorno a inversión. A veces decimos, híjole, es que el molde mexicano sale más caro, ¿no?, que el chino. Y dicen, ¿por qué no me das la oportunidad? Pues porque a veces lo intenso de la fabricación del molde mexicano pues les lleva más horas, por eso es más caro. Tienen tecnología obsoleta, tienen que pulir partes a mano y tienen que meter más tiempo, más costos y por tanto salen de tiempo de entrega y salen de costo. ¿Qué tendríamos que hacer? Y regreso al punto 2, número 2, pues tenemos que tener una tecnología equiparable que el cliente está utilizando, tal vez no directamente, pero a través de sus proveedores para fabricar sus herramientales. Corro muy rápido los 13 elementos del taller ideal. Es una gráfica que aparece en el libro del ABC de los moldes, donde si lo ven, esta es nuestra industria en México. Lo gris son, por ejemplo, moldes de inyección. Puedes ocupar estos moldes para los diferentes niveles de la cadena de proveedores, desde Tier 3, Tier 2, Tier 1 y el OEM. En México hay muchos talleres y hay muy poquitas empresas y el nivel de sofisticación de los talleres va muy bajito, va creciendo y conforme se convierten en empresas, el nivel de sofisticación aumenta, pero también aumenta la inversión. Entonces, aquel que quiera aspirar a entrar a cierto nicho de negocio, si no está alineado, pues no tiene la configuración del taller ideal. Además, que hoy la meta es, cuando es talleres, lo podemos hacer doméstico. Cuando hablamos de empresas y gran complejidad, es importado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el objetivo? Este dial
es cómo lo vamos a ir moviendo hacia la derecha, que vayamos reduciendo esa parte. De eso se trata el nearshoring. Hay moldes también que hay que entender para diferentes etapas y diferentes necesidades. Moldes de conceptos, haces un producto, vas a hacer 30 de esos para probar, pues tiene que ser un molde barato, ¿no? A veces los hacen hasta en plástico, en madera. Hay moldes prototipo que ya vienen a ser en aluminio, hay moldes piloto que llegan a ser monocavidades, ya en algunos aceros no endurecidos, y ya los moldes de producción son modulares, enfriados interiormente, colada caliente, articulados, con sistemas de expulsión y finalmente los moldes de alto desempeño. ¿Cómo se ve esto? Pues que hay un molde para cada etapa del desarrollo del producto. ¿Se acuerdan que les platicaba al inicio que a donde vamos es el desarrollo de un producto? Para cada parte hay un molde distinto y los talleres están configurados para diferentes alcances. Este es el caso, por ejemplo, el naranja, un taller que se dedica específicamente para sistemas de producción en serie en la fabricación de productos de plástico. Así de chiquito, ese es un nicho. Pero un taller que es muy diversificado, pues te hace reciclaje y desecho en serie, piloto, prototipos, industria aeroespacial, industria automotriz, ¿no? Eso deja de ser efectivo y deja de tener una alineación ideal de un taller. Entre más abarcas, pues menos aprietas, ¿no? Dicen. Estos son los recursos clave que hay que tener presentes y que voy a ir rápidamente revisando con ustedes. Esto es un polígono de evaluación que se hace con las empresas para ver qué tan sólidas son, particularmente en la manufactura de moldes de inyección. ¿Qué checas en concreto de esos tres elementos? Por aquí se me fue. La primera es lo que es la dirección empresarial, es que haya un modelo de negocio y que haya planes estratégicos. Llegas a un taller y le preguntas al dueño, oye, ¿no? Hay muchos talleres, no se han fijado, que tienen visión y misión y tienen objetivos. Pues está padre, eso se ve muy bien en la pared. Pero cuando empieza a decir, a ver, ¿tienes un plan de desarrollo real? ¿Tienes detectado en papel tu modelo de negocio? Yo como cliente, si voy a poner un herramental que vale $250,000, $500,000 o te va a dar un pedido de 10, quiero saber que al menos sabes de tu negocio. Y muchas veces tenemos ingenieros, dueños muy inspirados, muy capaces, pero en la parte de negocio falta estructura. ¿Qué hay en el tema de la administración? Que esté profesionalizada, ¿no? Preferiblemente que tengan una certificación ISO. Hablábamos de las finanzas, que tengas claridad y que tengas un sistema que te pueda decir en tiempo real en qué estás, que haya un grupo especializado técnico de ventas, que tus sistemas de manufactura sean robustos, ¿no? Hablamos de manufactura esbelta. Cuando tú vas a un taller y le dices, oye, ¿cómo haces esto? Hay talleres que te sorprenden y te sacan un manual de manufactura y te dicen, un inserto de esta naturaleza, aquí está el manual. Este es el proceso general, estas son las máquinas, estas son las personas que intervienen y este es cómo aseguramos la calidad. Y hay otros talleres que te dicen, no, pues le digo a mi jefe de taller, hey, ¿hacemos esta? ¿En qué tiempo? 5 horas, échatela, ¿no? Entonces, esta parte de manufactura, desde la perspectiva del que viene nearshoring, hay que entender que son empresas multimillonarias con una estructura corporativa muy sólida, muy demandante, que no podemos darnos el lujo de decir que tenemos el taller ideal para darle soporte si estos elementos no son efectivos. Producción, que tengan sistemas para la eficiencia, que haya un flujo de proceso
e incluso que haya un layout adecuado. Desde ahí tú entras a un taller. En una ocasión, un amigo de USA que lleva el taller de herramientales de esta empresa que es emblemática para México, y ellos fueron un taller de herramientales ya por muchos años, realmente lleno de dinosaurios. Empezaron a convertirse tecnológicamente y me preguntó, oye, ¿cómo puedo hacer un cambio radical de la cultura en mi taller? Me dijo, ¿qué máquina compro? ¿No? ¿O qué software? ¿O a quién contrata? Y lo que le dije, lo primero que vas a hacer es pintar el piso de blanco. ¿Qué? No. Se va a notar cuando haya aceite, precisamente. ¿Quieres elevar el estándar? Tienes que hacer que haya evidencia de que lo estás haciendo bien. El cuate pintó el piso blanco y hoy convirtió un taller que era de casi 3,000 metros cuadrados, hoy está en menos de 800 metros cuadrados con alta tecnología. Aseguramiento de calidad, hay quien hace piezas y no tiene manera de checarlos, ¿no? En el actual México no falta tecnología. Hoy estamos en México todos los proveedores de maquinaria, de CMM, de automatización, para dar precisamente cabida a esa conversión tecnológica. Eso es lo que yo he hecho en los últimos 25 años y particularmente en los últimos 10. Brazo medidor, políticas de calidad, temas de ingeniería, todo lo que ya es diseño de herramientales, el diseñar un molde de inyección, diseñar el proceso y la ingeniería de procesos. Tema de investigación y desarrollo, me sorprendió cuando Ford me dijo, oye, muy pocos tienen esto, investigación y desarrollo, y lo primero que uno reacciona dices, pues no van a inventar cosas nuevas, ¿no? Estos talleres no están para crear nuevas patentes. Me dijo, no, innovación y desarrollo es simplemente cómo constantemente buscas ser más eficiente. ¿Están de acuerdo? Desde esta perspectiva es qué herramientas nuevas tienen, qué máquinas nuevas pueden incorporar, y finalmente de las cosas que he visto en México es que pueden incorporar claramente ya diseños e inventos en sus herramientales que pueden ser una diferenciación desde el punto de vista de patentes. Personal y gestión de personal, a donde vas a México te dicen la gente no dura, ¿no? Y hoy como que se quejan y dicen más, hoy los jóvenes están 3 meses en una empresa y si le dan un peso se van a otra. Yo creo que pues, están siendo víctimas de nosotros mismos, que a veces como papás les inyectamos a los hijos a decir siempre tienes que superarte y hay que buscar. Me quiero regresar al tiempo cuando a mí me creció mi papá, me decía, si tú creces, que no crecí, ¿no? Pero sí, cuando seas profesional y entras a una empresa, pues ojalá con esa empresa te retires, te pensiones. Hay un tema de lealtad. Hoy los jóvenes son muy poco pacientes. Hoy los jóvenes no alcanzan a ser. Yo como proveedor, para muchos de los casos, cuando le doy confianza a mis clientes, que le digo, yo tengo 20 técnicos en Maquino para dar soporte a tus equipos, y el promedio de edad en la empresa de que están con nosotros son 9 años. Sé que hay experiencia, pero cuando tú vas como un cliente como Ford, como Continental, como Bosch, como Lego a ver un taller, le dices, oye, ¿qué promedio de edad? Híjoles, qué batallo con la gente. Te tienes que asegurar que ese proveedor tenga la preparación técnica y académica y sistemas o programas de capacitación y desarrollo. Y ya me voy casi al cierre. ¿Qué tecnologías hoy se utilizan para un taller ideal? Por ejemplo, una máquina de 3 ejes hoy para un taller no puede ser mayor a 2,5 micras de repetibilidad y posicionamiento. Si tienen más, ¿no? Porque hay muchas máquinas CNC en el mercado, no porque sean CNC quiere decir que sea alta tecnología o sea confiable, pero
en ese sentido, tiene que ser muy dedicado al menos a 2 micras y media para procesos básicos como cimiento de la fiabilidad. ¿Esto para qué se utiliza? Escuadrado de bloques y barrenado de guías de los moldes o de los troqueles. ¿Qué requisitos ve, por ejemplo, un cliente cuando va a ver a tu equipo? Es qué tanto mantenimiento te requieren tus equipos y qué tan regular eres en ese mantenimiento. Cuando vas a un taller y dices, hija, esa máquina está parada, ¿no? Yo sí sé que va a entrar mi madre a una operación y cuando llego al hospital y le van a sacar la radiografía, le dice, ¿qué crees? ¿Qué quiere el hospital de enfrente que le hagan la radiografía? Porque los rayos X de aquí no sirven, mano. No encontramos la refracción. Dices, híjole, no la voy a dejar aquí, porque al momento que haya una operación de emergencia, pues no van a tener cómo sacarle los rayos X. Así que mantenimiento regular y mínimo, ya hay plataformas que están muy dedicadas para ser muy sencillas de operación. Máquinas de 4 ejes en una repetibilidad de 1 micra y media, no menos, y que estos ya son husillos tipo cartucho. Los husillos tipo cartucho quiere decir que no utilizan bandas ni engranes, porque esto, al meterle bandas y engranes, meten mucha vibración y en las cavidades, imagínense la cavidad de una mamila Evenflo. ¿Han visto ustedes qué tan bonitas son, ¿no? Lisas por un tema de higiene, un tema de salud. Si lleva una rayita, ahí se acumula una bacteria y un bebé se enferma. Estas máquinas lo que hacen con estos husillos de cartucho es que tienen un runout máximo de 10 micras, quiere decir que se le ponen una barra de 300 milímetros, una regla de 300 milímetros, y giran esa barra a altas RPMs, se equivoca en 1/10 parte del espesor de un cabello en tema de runout. Y esto se aprovecha con un alto torque, además que esto en concreto va destinado en un taller para portamoldes, portatraqueles, barrenado de enfriamiento y cuerdas de conexiones hidráulicas. Para el tema de monocavidades, aquí uno de los retos para los talleres de moldes es cuando te piden un molde barato, regularmente tienes que hacer monocavidades, porque si haces múltiples cavidades es más caro. O si te piden cavidades que tengan elementos de desgaste que puedan intercambiarse, son más complejos, pero entonces ya te falta capacidad. Cuando te vas a monocavidades ya utilizas una máquina como esta, que es de 5 ejes en una precisión de 1 micra y media volumétrica, quiere decir un 2% del diámetro de un cabello. Y en particular, estas máquinas tenemos que asegurarnos que sean muy robustas. Máquinas que van a talleres, el taller ideal, todas las máquinas para moldes tienen que ser enfriadas de todos sus elementos mecánicos. Hay máquinas en el mercado que cuando siente que la temperatura se incrementa, con un algoritmo en el control dice, pues si me aumenté 20 grados, compenso 10 micras y muevo mi servomotor en esa cantidad. Estas máquinas no pueden ser así. Para moldes tienen que ser 1 micra y media para poder hacer cavidades precisas y que no tengan necesidad de pulido manual. Además, que aquí vemos algunos casos del control, que ya los controles son intuitivos. Cuando tú llegas a una fábrica y ves controles y los ves muy complicados y complejos, hay una dependencia de expertise de un operador. Si ese operador se va, esa empresa está en problemas. Estos controles de nueva generación con inteligencia artificial y de aprendizaje, ¿no? Porque es la inteligencia artificial, es aprendo qué haces, lo guardo, lo analizo y cuando hagas algo similar, te lo propongo, ¿no? Estas máquinas
son extraordinariamente robustas y de capacidad de peso llegan a tener hasta 10 toneladas en la mesa. Luego ya te vas a los insertos. Cuando haces moldes que van a llevar cavidades e insertos separados, es una micra máxima de repetibilidad. Igualmente, controles intuitivos y amigables. Yo diría que cualquiera que esté considerando evaluar a un proveedor o bien poner un taller o actualizar su taller, tiene que fijarse que hoy la tecnología está en poder utilizar los controles de las máquinas como utilizamos nuestro celular. ¿A quién de aquí le tuvieron que dar capacitación para usar el iPhone? A nadie, ¿no? Así son las máquinas hoy. Hoy la tecnología está reduciendo la dependencia del operador a través de controles más amigables y mucho más intuitivos. Esta máquina, por ejemplo, tiene ya un sistema integrado de medición de longitud de herramienta por láser. Este sistema dinámico pone a girar la herramienta a 10,000 RPM, a 20,000, a 30,000 y puede revisar qué altura tiene para que cuando vaya a hacer una cavidad se equivoque en una micra. Es otra máquina, otra tecnología para fabricar los electrodos de electroerosión. Se dice en el ambiente de los moldes que todo aquello que no puedas fresar o que no puedas hacer por milling, ¿no?, con un cortador de fresado, lo tienes que electroerosionar. Hay dos razones por las que no lo puedes hacer con milling o con fresado. Una es la dureza del material, o la otra es que es muy volado, quiere decir es muy profundo, y cuando metes una herramienta vibra. Así que mejor es electroerosión, que en concreto son descargas eléctricas de una preforma negativa que al estar haciendo un choque eléctrico con el metal desprende partículas y deja precisamente el positivo de la forma que está haciendo. Esta máquina es una máquina que se denomina F3 para grafito. Si ven la construcción de esta máquina, para que ya vayan familiarizándose, es un husillo tipo cartucho, una construcción box in box que es muy robusta, que tiene una repetibilidad, una micra y media, y que permite hacer estos electrodos de manera muy efectiva. Y esta es la máquina que usa los electrodos de la máquina anterior. Esta es la máquina de electroerosión de penetración. Hoy, taller de moldes no se puede permitir el lujo de una máquina que le repitan 10 micras, porque nuestro cliente quiere que sus productos de plástico salgan sin flashing. El flashing es la rebabita que le queda a los productos de plástico. ¿Se acuerdan de estos santos que vendían en la primaria? Afuera de la primaria, ¿cómo estaban, no?, en esta posición. Y yo salía y decía, ¿es el santo o es Aquaman?, ¿no? Porque tenía la rebaba. Eso es un defecto del molde. El plástico o una resina plástica se empieza a escapar cuando hay un espacio de 5 micras. Entonces, si tú tienes una máquina que te repite en 10 micras, pero el plástico no se puede escapar en 5 micras, pues ya estuvo que está muy poco fiable tu proceso de fabricación. ¿Por qué hablé yo de tolerancias? Porque si no tenemos claro un objetivo de dónde tiene que ir la tecnología, no podemos tener el taller ideal. Estas máquinas de electroerosión, de hecho, implementan mucho inteligencia artificial. Maquino, la empresa de la cual yo soy presidente, colecta inteligencia de las máquinas a nivel mundial. Nosotros somos una empresa de 2,000 millones de dólares de ventas anuales y tenemos, por ejemplo, entre México, Brasil y Norteamérica, más de 20,000 máquinas instaladas. De esta tecnología colectamos la información de todas las máquinas del mundo y las empezamos a apilar con algoritmos que dicen van a maquinar un H12 de 3 milímetros de espesor, una cavidad cuadrada, y empieza a elaborar el algoritmo. Y tú en tu máquina, un mexicano que acaba de comprar su máquina le dice,
una cavidad cuadrada, profundidad 3 milímetros. Y la máquina automáticamente le da las condiciones de corte y le dices, quiero un acabado de 20 micropulgadas de rugosidad, y la máquina te va a dar esa cantidad. Finalmente, electroerosión de hilo, muchos de ustedes lo conocerán. De esto se fabrican los sliders, los insertos endurecidos. Hoy las plataformas que puedan ver, una de estas, por ejemplo, son plataformas que ahorran en el hilo de electroerosión. Este es un hilo normal. ¿Han visto cómo cortan las letras de unicel? Que es como una pistola con un hilo de cobre caliente. Pues es lo mismo, pero lo hacemos con el acero, con el carburo. Y la tecnología, en este caso para un taller ideal, que sean equipos que te den el mayor ahorro de consumibles. Este caso, por ejemplo, este modelo es una máquina que en tema de mantenimiento te requiere 5 minutos la limpieza de boquillas y te ahorra hasta 50% del hilo de electroerosión. ¿Esto qué significa? Para el que compra el molde y tú vas a un taller que tiene estas tecnologías, sabes y justificas que su precio sea más bajo, o incluso puedes pagar un diferencial de precio porque te está haciendo un herramental más fiable. Finalmente, en tema de maquinaria y tecnología, hay prensas que te prueban el molde, hay talleres, Moldes Mendoza, Integrity, incluso fabricantes de moldes de inyección tienen ya su spotting press, que en concreto es lo que le llaman la prueba del azul de Prusia, ¿no? El molde son 2 partes, son 2 mitades. Para hacer la prueba de contacto, lo pintan de una pastita que se llama el azul de Prusia. Tiene que ser apenas de unas micras de espesor, es controlado. Cierras ese molde y donde le falte tocar hay una deficiencia. Ahí puede haber un escape de plástico, o bien donde marque quiere decir que hay una interferencia. Lo que se busca con esta prueba es que al cerrar las 2 mitades el marcaje sea muy parejo. Este spotting press, únicamente una de cada 100 empresas de fabricantes de moldes en México la tiene, así que nada más hay 5. ¿No? En Portugal, cada empresa que manufactura moldes, ¿qué creen? Pues tiene una máquina de estas. Máquinas de electroerosión de hilo de barrenado rápido, volteadores de moldes, grúas y polipastos, ¿no? Vas a un taller de moldes, ¿quieres un taller ideal? Pues tiene que haber una grúa, tiene que haber un polipasto dedicado para esa operación. Me ha tocado ir a talleres que les oye, ¿tú cómo mueves tus placas? Ah, pues meto mi montacargas, ¿no? Y dices, oye, ¿qué riesgo hay que yo ponga un herramental de 5 millones de pesos en un montacargas viejito que le van a dar un golpecito y dejó de servir? Esta parte no puede dejarse de mencionar, que además de las máquinas hay un montón de accesorios. El taller ideal debe de tener un sistema de gestión de la producción, desde la cotización, ¿no? Cómo haces la procuración de tus materiales, cómo vas a programar tu taller, cómo lo vas a controlar de calidad hasta que puedas hacer un análisis de cuánto costó, cuánto perdiste, cuánto ganaste. También todos estos accesorios que ven acá son accesorios que se ponen en las máquinas que ya son estándar y que son muy precisos, ¿no? Cuando tú compras una máquina que te va a repetir en una micra, pues no te vas a dar el lujo de ponerle tornillitos y clamps que van a ser muy débiles. Esto está dedicado para eso y, por ejemplo, este sistema de paletización, Toño Mendoza en Guadalajara, a través de casi 18 máquinas, todas sus máquinas utilizan estos pallets haciendo un sistema muy fiable. Automatización, ya se los dejo a su imaginación para ya ir concluyendo. La automatización, ya hoy puede haber
robots que pueden integrarse a talleres de moldes, hay robots colaborativos que tú los tomas como tal con la mano y le dices, esta pieza la pasas acá y le aprietas este botón, aprenden y lo empiezan a repetir. Hay robots que puedes programar, hay fábricas que ya puedes operar con luces apagadas, porque puedes programarla 1 o 2 días y las dejas trabajando hasta 10 días. Este es el caso de un cliente en Tijuana, ellos ya tenían su taller, esta parte de aquí son algunas de sus máquinas existentes, algunas incluso eran máquinas convencionales, se acercaron a Makino y me dijeron, queremos el taller ideal, ¿cómo lo construimos? Les propusimos un layout, les propusimos un flujo de proceso dentro de todas las áreas de mecanizado y logramos colocar en esa área que tenían dedicada para este proyecto, colocarles esta manufactura, este sistema de manufactura que esperemos que para junio del 24 esté funcionando. ¿Cuál es el objetivo de este cliente? Toda la parte del lado izquierdo va a desaparecer. Todo se va a consolidar en solamente esa área. Hay talleres que se han ido de 35, 40 máquinas a únicamente tener 7 a 9 máquinas con sistemas altamente de alta tecnología y altamente capaces, no nada más de fabricar la capacidad en tolerancias, sino realmente en volumen. Y finalmente yo diría, ¿no? El taller ideal no se puede olvidar de todos sus elementos, lo que es el World Class Manufacturing. En mi libro por ahí menciono que hay diferentes tipos de talleres. Hay talleres que son de elementos muy básicos como pernos, hay de reparaciones o hay de sistemas integrales que te fabrican el molde de inyección y te lo prueban y te hacen la pieza. No vale uno más que otro, porque a lo mejor el que hace pernos es más rentable que el otro, porque el otro tiene pérdidas. Pero lo importante es que se oriente uno en esos 13 elementos que les acabo de mencionar para que puedas entonces pensar que tienes el taller ideal para el nicho de mercado que tienes y en consecuencia esto viene a ser un resultado, el World Class Manufacturing. Terminaría yo aquí en este sentido de una frase que Bob Williamson, el presidente de ITSMA a nivel mundial, ITSMA es el organismo a nivel mundial de países productores de moldes, que cuando visitó México se sorprendió de ver la capacidad, la vocación, y dijo, no sé por qué no hacen más moldes en México. Pero él dijo, no hay país que considere su industria de manufactura como robusta si no tiene una industria de fabricación de moldes y herramientales propia y vibrante. Para mí yo me iría con esto. El taller ideal es único para cada nicho y para cada mercado. El de México debe de ser altamente fiable. Tenemos que dejarnos de esa imagen de que el mexicano te dice ahorita o mañana te pago, ¿no? Tenemos que ser altamente fiables, de alta tecnología y con capacidad de altos volúmenes de producción. Sería un orgullo que podamos conseguir de cada taller de México un taller ideal que nos lleve entonces realmente a replicar lo que hizo China y que hoy vivimos, tener diseño de productos propios y de marcas propias, la marca hecha en México. Gracias. No sé si tengan dudas o tengamos tiempo. Bueno. Sí, pues muchas gracias, ingeniero Eduardo. Gracias. La verdad es que por tiempo vamos a saltarnos las preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, se puede acercar directamente con el ingeniero Eduardo para platicar con él. Muchísimas gracias, compadre. La verdad, yo tuve el honor bueno, aparte de recibir el libro firmado, aquí mi compadre me hizo el favor de hacerme mención ahí dentro del libro, entonces ya le puedo decir a mis hijos que ya salgo en un libro, ¿verdad? ¿Dónde pueden conseguir el libro, compadre?
Si quieren, ahorita les doy una tarjeta o también ya está en Amazon o en plataformas digitales. Vale la pena, la verdad es para todos, sobre todo los que somos ingenieros, yo soy ingeniero electromecánico, viene toda una historia de los procesos. Para mí, platicaba ahorita con mi buen amigo Roberto Vilchis, el hacer un molde es el proceso más artístico que puede haber en la industria. Más o menos, compadre, un taller mexicano de los que tú conoces, ¿cuántos moldes al año hacen? 20 moldes. La producción de un taller de moldes en México al año, 20 unidades. Le decía a Roberto, imagínate, estás a toda madre ahí uno y te queda de la chingada después de 3 meses. Entonces, la verdad es un trabajo artístico. Yo le digo que es, aquí, a los que nos gusta el béisbol, es como jugar ya en el sector metalmecánica, pero en las grandes ligas, ¿no? O sea, ya tienes que tener un oficio muy amplio, con un conocimiento de muchos procesos productivos diferentes. Y aquí la verdad Eduardo ha sido un pionero, es uno de los fundadores de la Asociación Manufactura de Moldes y Troqueles, y expresidente y un promotor de las empresas mexicanas. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso en lo que le doy su reconocimiento. Muchas gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar ahorita en unos minutitos con la conferencia de cierre, que es de electromovilidad del gobierno del estado de Nuevo León.